¿Es el fin de la OTAN? Es lo que nos preguntamos tras las declaraciones de Donald Trump. Habló Donald Trump desde el Madison Square Garden en un mensaje histórico para muchos, un mensaje que no solamente importa para los ciudadanos de Estados Unidos, sino también para los que están en algún lugar del mundo esperando y observando con mucha atención lo que ocurre en Ucrania, en Europa, también en Medio Oriente. Ha hablado Donald Trump y ha dicho puntualmente que él, si es que llega a la presidencia, no permitirá bajo ningún término que su país esté involucrado en ningún tipo de guerra. Así lo ha dicho. No libraremos ninguna guerra en el extranjero, han sido las palabras de Donald Trump, en un mensaje que por supuesto va dirigido para Kamala Harris, dando a entender que por la culpa de los demócratas hay millones de vidas estadounidenses en peligro. Señores, el futuro es incierto, las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, pero claramente este mensaje de Trump es contundente, parece no dar marcha atrás, al menos claro que nos estemos guiando por un deseo, más no por un hecho que pueda darse como tal. Veremos qué ocurre, es el mensaje de Trump y vamos a desarrollar esta idea con nuestro invitado de hoy, un analista internacional, invitado de lujo, el señor Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Cienzo. Pues bueno, un placer estar como siempre en Prensa Alternativa. Ya es, bueno, como mi casa, como parte de esto que está aquí atrás. Así que, bueno, ya digo, un placer y que con absoluta comodidad. Así es. Gracias, Fernando, por esa mención. Y claramente el mensaje de Donald Trump es histórico, por donde se mire. Trump ha hablado, ha estado en varios lugares, hay que ser específico en este punto, no solamente el Madison Square Garden. De hecho, Donald Trump estuvo también realizando una especie de meeting, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Pensilvania, habló sobre la situación que afronta a puertas de las elecciones. Ha estado con una agenda muy cargada el señor Donald Trump, entre otras cosas, a la expectativa de lo que ocurrirá en las elecciones. Pero algo que ha dicho claramente, lo ha remarcado en todas las presentaciones que ha hecho, es que bajo ningún término Estados Unidos estará involucrado en una guerra. Lo ha remarcado Donald Trump, lo ha dicho, insisto, en sus presentaciones de cierre, no, bueno, cierre entre comillas, todavía le quedan algunas jornadas, pero básicamente es el mensaje final respecto a la política exterior estadounidense. Trump dice abiertamente que su país no estará involucrado en ninguna guerra. Lo secundó J.D. Vance, quien también ha hablado, J.D. Vance, el candidato a la vicepresidencia, quien, entre otras cosas, habló también sobre Vladimir Putin. Habló para la NBC News y dijo, nosotros estamos convencidos de que Vladimir Putin probablemente tenga algunas diferencias con nosotros, podemos ser competidores con Rusia, pero no queremos una guerra con ellos. No queremos una guerra con los rusos. El mensaje parece casi, digamos, homogéneo, Fernando. ¿Cómo lo ves tú? Estados Unidos, a través de dos candidatos, presenta miradas distintas. ¿Es solamente un discurso y ya nada más lo que dijo Donald Trump? ¿Cómo interpretar estas palabras y sobre todo un mensaje que va a jalar ojos y oídos en Europa, ¿no? Quienes ven con mayor temor la llegada de Donald Trump y consideran tal vez la OTAN esté en peligro, esté a punto de caducar. Fernando, impresiones sobre esta jornada, Donald Trump dirigiéndose al mundo, a Estados Unidos, por supuesto, y, por qué no decirlo, mandando una indirecta a la OTAN. Así es. A ver, Donald Trump, entre otras cosas, lo que está haciendo, digamos, es, al más lógico, explotar los activos que tenía ya de antes. Uno de esos activos de cuando fue presidente es que no abrió ninguna nueva guerra de las que tenía Estados Unidos y que luego, desde la época de, prácticamente, yo creo que, bueno, en la época de Clinton ya heredó guerras pero, y las mantuvo, pero no creo recordar que hiciera una nueva. Pero vamos, si no, desde Bush, desde Reagan, si es que no hay más presidente que no le saque alguna guerra. Y él, efectivamente, pero vamos, desde Bush hijo, Obama, tal, pues habían tenido una guerra tras otra y él efectivamente habían abierto nuevas guerras y él, eh, pues no, es decir, durante sus 4 años no fue belicista, no, en ese sentido, ¿no? Y esto lo explota.
y más sabiendo que la población norteamericana cada vez está un poco más cansada del tema de la guerra de Ucrania, y además él lo lleva a su terreno y dice, bueno, claro, yo, por un lado, fíjense ustedes, yo no, durante mi mandato no hice ninguna nueva guerra, a diferencia de los desastres de guerras que han hecho mis antecesores, tal, ¿no? Y luego sigue su discurso básicamente diciendo, y además, es que fíjense ustedes, la guerra de Ucrania es que nos cuesta un dinero tremendo, tal, cientos de miles, vamos, más de bueno, bueno, no, 100, no, 100.000 millones, me parece que era, de dólares y tal, más de 100.000 millones y tal, no sé qué. Y eso, evidentemente, pues tiene bastante aceptación entre el público. Y hay que decir, hay una cosa ahí que es importante, que es que Trump, aparte de explotar estos activos, digamos, que tiene, de que uno, por un lado, no ha hecho ninguna guerra nueva, y por otro lado, y además incluso intentó eh, terminar alguna de ellas, como el caso de la de Siria, pero aunque no lo consiguió, ahora veremos por qué no lo consiguió, entre otras cosas, pero ya digo, él tiene muy claro que tiene que explotar eso frente al desastre de la administración Biden, que, que bueno, que aún pues es mayor, pero bueno, que todos recordamos cómo salió de Afganistán, cómo empezó la presidencia de Biden con la salida absolutamente vergonzosa de Afganistán, retransmitida por las televisiones de todo el mundo, y una imagen absolutamente lamentable para Estados Unidos. Una derrota de 20 años de guerra, 20 años en Afganistán, para que al final Estados Unidos saliera derrotado de manera humillante con la protección de los talibanes, no olvidemos, para evitar que el Estado Islámico allí en la zona de Afganistán, pues intentara acabar con estos norteamericanos sin huida. De hecho, hubo un atentado y murieron como 12 soldados, si mal no recuerdo. Bien, pues eso. Es decir, la imagen de hemos estado 20 años en Afganistán, eh, al final hemos tenido que salir corriendo de mala manera, de manera además precipitada, ni siquiera fue una retirada ordenada, no, aquello fue un desastre. Todos nos acordamos de esas imágenes tremendas de aviones de transporte norteamericanos a los que se agarraban afganos, y al despegar caían y, bueno, pues claro, se mataban. Era una cosa tremenda. La imagen que dio fue lamentable. Además, una imagen de un imperio decadente que no ha podido acabar con, no lo olvidemos, una especie de milicia, pues ni siquiera se puede hablar de ejército, de milicia eh, armada con armas, bueno, muy poco sofisticadas, muy, bueno, no tenían aviación, no tenían casi sistemas antiaéreos, no tenían casi nada, quiero decir, poco más o menos que armas ligeras. Bueno, esto fue un absoluto desastre desde el punto de vista de la imagen de Estados Unidos, y dañó mucho a la administración Biden. De ahí que Biden en sus guerras, bueno, Biden, los que están detrás de Biden, porque Biden, el hombre, ya decide poco, ha decidido poco, estén justamente intentando que las guerras actuales no crezcan, caso de la guerra en Oriente Medio, y especialmente no crezcan hasta que no pasen las elecciones, que es una de las cosas que han intentado, y bueno, más o menos todo indica que lo han conseguido, aunque hay más razones por las que Netanyahu y su gobierno no han hecho por el momento ninguna, bueno, o han hecho, mejor dicho, una respuesta que, bueno, ha sido una respuesta muy limitada, por decirlo suavemente, ha sido una respuesta patética. Y las razones de esa respuesta patética son tanto internas como externas. Es decir, no es solo una cuestión de que los norteamericanos se hayan presionado y hayan hecho la filtración famosa de los planes de ataque y tal, sino por otras razones. Bueno, si es caso luego hablamos de eso, pero porque si no me derivo, como siempre.
al final Trump lo que está diciendo es eso, que él en política exterior no va a hacer una política imperial. Recoge una de las tradiciones, digamos, medio olvidada, de Estados Unidos y de los republicanos de mayor aislacionismo. Es decir, Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la llegada de Roosevelt, es un país que no tenía especiales intereses en meterse en grandes guerras en Europa. Otra cosa eran guerras coloniales, en tirar gobiernos en Latinoamérica, estas cosas, eso sí, pero meterse en grandes guerras con Europa, no. Y bueno, ese aislacionismo fue una característica de la política exterior norteamericana, ya digo, hasta la Segunda Guerra Mundial, y ahora lo retoma como un activo Trump para ganar votos frente al desastre que han significado las guerras del siglo XXI para Estados Unidos. Y además desde el punto de vista presupuestario, etcétera. Y encima, él, personalmente, no olvidemos que es un soberanista, es decir, es un tipo que estaría más o menos en la misma línea, con muchos matices y tal, en la que está Víctor Orbán, que de hecho fue allí, el primer ministro de Hungría, de hecho fue allí a Estados Unidos a apoyar la campaña de Donald Trump y que públicamente defiende que, bueno, que Trump es el candidato, su candidato. Y por otro lado, también tenemos, bueno, o en la misma línea, mejor dicho, tenemos a la misma Rusia. Es decir, la Rusia de hoy y lo que representa Vladimir Putin es una Rusia que no tiene nada que ver con la URSS. Me hace mucha gracia a veces que le acusan de una especie de neocomunismo extraño y tal. No, es una Rusia muy conservadora en todos los aspectos y Rusia Unida, que es el partido que apoya a Putin, digamos el partido de Putin, bueno, pues es muy conservadora. Vamos, hasta el punto pues eso, de que ideológicamente tendrían muchos elementos en común Donald Trump y los republicanos que apoyan a Donald Trump y Vladimir Putin, con lo cual están en contra de los globalistas, de ahí que como la mayoría de los líderes europeos son globalistas, estén tan asustados con Donald Trump, diciendo, ¡oh, que viene Donald Trump! Vamos, que viene un tipo que en principio es contrario al pensamiento político de los líderes europeos que están favorables al Partido Demócrata y que están a favor de una economía, pues eso, globalista, financiarizada, de una agenda relativista desde el punto de vista de los valores, postmoderna, etcétera. Y bueno, Trump defiende todo lo contrario, defiende pues eso, la familia tradicional, la soberanía de los estados, la existencia de los estados-nación, no su disolución en organizaciones mundiales y grandes corporaciones que sean las que dirijan el mundo. Pero bueno, ahí hay dos puntos de vista enfrentados, tanto en Estados Unidos como en Europa, y en Europa mayoritariamente, tanto a nivel de países como a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea es claramente globalista y la mayoría de los países son globalistas. Está ahí el temor que llega Trump y como ya hizo un amago que al final no fue del todo, vamos, no fue más que eso, un amago de cargarse a la OTAN, de eliminar a la OTAN, ahora con más razón tendría, digamos, elementos para decir, mira ustedes, es que la OTAN no sirve para nada, cosa que es cierta, ya no sirve para nada, es algo disfuncional, es algo que en una época, si se esté a favor o en contra de la OTAN, bueno, podría tener su propia lógica, ¿no? Imperial, de que dividimos Europa, en Europa Occidental creamos la OTAN, que sirva a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pero ahora, como se ha demostrado, o sea, esto ya no es una cuestión de gustos, ni es una cuestión teórica, no, es que lo ha demostrado la propia realidad. Con la OTAN no sirve para nada. Y en Afganistán, por seguir con Afganistán, se ha visto el fracaso absoluto de la OTAN en 20 años de la OTAN en Afganistán para nada.
Es decir, para volver a una situación en la que estaba al punto de retorno, es decir, de los 20 años, a que los talibanes sigan gobernando ahora, como pasaba antes del 11 de septiembre de 2001, bueno, realmente de octubre, que es cuando inician la guerra los norteamericanos. Bueno, Fernando, y sí, en este punto, yo me pongo a pensar en esta mirada de Estados Unidos que, bueno, de Donald Trump, para ser más específicos, sobre la política exterior estadounidense, ¿tiene algo que ver con este zamacón post-BRICS? Porque obviamente se habló hoy mucho del BRICS, se habló hoy mucho sobre los países que se han ido alineando, el interés de muchos líderes en que sus naciones puedan formar parte, asociarse, en primer caso, de este bloque, y que por supuesto no tiene finalidades vinculadas a la guerra, no está decidida, entre otras cosas, a generar un gasto del PIB en defenderse, entre comillas, y armarse hasta los dientes. Tiene otros propósitos meramente comerciales y económicos, hay que decirlo, más allá de lo ideológico, pero queda esa sensación que el impacto del BRICS, ¿crees tú, puede haber generado algún cambio de chip en Estados Unidos? Porque, por supuesto, el mensaje de Trump ha sido el mismo de siempre, ¿ah? O sea, no lo ha dicho Trump por primera vez, que van a plantar cara a quienes estén interesados en que se siga prolongando el conflicto en Europa, pero también queda esa sensación de que era una oportunidad, entre comillas, para que Donald Trump pueda alinearse un poco a las directrices de quienes promueven el conflicto. No lo ha hecho. Insisto, quedan pocos días para las elecciones y a estas alturas el mensaje no va a ser otro. ¿Tendrá algo que ver lo ocurrido en el BRICS? ¿Habrá sido una especie de mensaje indirecta que le habrá hecho reflexionar al ala republicana sobre que ahora más que nunca tiene que renegociar Estados Unidos su vínculo con algunas naciones en el mundo, tiene que blanquear, entre comillas, lo digo, es un término que no me gusta utilizar, pero para fines del caso lo voy a utilizar, la imagen que tiene ante los ojos de los demás, es decir, un Estados Unidos con un rostro renovado, ya no tan ligado a esto que tiene que ver con plano militar. ¿Crees que va por ahí el asunto? no creo que vaya por ahí porque en el caso de Estados Unidos hay una agenda imperial que está por encima de que sea presidente Trump, Kamala Harris o un marciano. Da igual, no olvidemos que los presidentes en Estados Unidos, y más ahora, pintan poco. A ver, el caso extremo. Es que, claro, es que a veces, como estamos acostumbrados ya a Biden, tal, no sé qué, pues bueno, nos parece lo normal, entre comillas, pero hay que ponerse un momento a pensar y dice, vamos a ver, el imperio, el gran imperio norteamericano, tiene como cabeza visible, como presidente, a un señor que tiene algún tipo de demencia senil, que está fatal, pero cada vez peor, es decir, y que lo vemos por ahí pulular sin enterarse de nada. Oiga, ¿y quién manda aquí? Porque este no, desde luego, no puede. Luego tenemos una vicepresidenta que lo mejor que se puede decir, la candidata actual a la presidencia, Kamala Harris, que ha tenido una vicepresidencia de lo más oscura, es decir, mediocre, ya digo, lo mejor que se puede decir es mediocre. Bueno, pues esta señora, bastante mediocre, con pocas luces, lo hemos visto en múltiples veces en estos actos de campaña y tal, donde prácticamente no puede, bueno, no puede ni conceder una entrevista en directo porque cuando la concede y la concedió a la Fox, pues quedó en ridículo porque no sabía cómo responder, balbuceaba, tal. Bueno, luego con escándalos como los vídeos en otras cadenas, los vídeos editados, en los cuales cuando se equivocaba, tal, no sabía qué decir, lo cortaban, ensamblaban, al final aparecía un vídeo completamente distinto. Bueno, pues claro, al lado de Biden y de Kamala Harris, Trump parece un premio Nobel, que no lo es, evidentemente. Y que dices, joder, es que es patético. Es decir, ahora mismo la lucha por el poder, entre comillas, porque ya digo, el poder real no está en ellos, la lucha por el poder en Estados Unidos es, bueno,
tienen un presidente que está, bueno, que está fuera de sí, es decir, que no está ya el hombre, bueno, completamente perdido en todos los aspectos y que da una imagen pública absolutamente vergonzosa y especialmente cuando le dejan que vaya un poco por libre y se va por ahí y estas cosas y responde cosas que no debería responder, se inventa cosas como que le mataron a un hijo en Irak y dice, bueno, no, que su hijo murió de cáncer, no fue en Irak. Entonces, bueno, ante este espectáculo lamentable, eh, tienes luego una candidata demócrata, claro, que dices, esta señora pues es que tampoco está muy bien. Y que fue, bueno, y el candidato, digamos, más lúcido, que sería Trump, pues tampoco es que sea muy brillante, claro, comparado con esto, pues sí, claro, cualquiera, ¿no? Pero yo veo que hay, ya digo, primero esa perspectiva absolutamente lamentable. Y yo creo que, ya digo, va a depender mucho, bueno, primero si gana Trump, que está por ver, que gane y no haya muchos problemas, vamos a pensar que no haya problemas, ¿no? Plantemos esa hipótesis. Bueno, gana, puede que haya protestas, tal, que Kamala Harris no reconozca a Trump como presidente legítimo y estas cosas, pero bueno, que la cosa no pase de ahí, las aguas vuelvan a su cauce y Trump, pues bueno, es presidente y tiene su segundo mandato. Ahí va a ser fundamental la negociación que haga Trump con el Estado profundo, que es quien manda, no Trump. El Estado profundo, que es el que mantiene, digamos, entre otras cosas, el imperialismo norteamericano, pues tendrá que negociar con ellos, porque ya tiene la experiencia de su primer mandato en el cual ese Estado profundo le puso una cantidad de problemas enormes hasta el punto de que no pudo hacer las políticas que él quería, fueran buenas o malas. Quiero decir que esto no significa que Trump estuviera acertado, ¿no? Pero lo vimos con el FBI, lo vimos con toda la persecución judicial, cuando era presidente, el intento de impeachment, bueno, una detrás de otra, con las tan cacareadas estas que había ganado con la intromisión de los rusos y con la manipulación de los rusos y tal. Bueno, pues este tipo de disparates le hicieron mucho daño y vamos, no pudo desarrollar una agenda porque el Estado profundo es quien manda. Y ahora tendrá que negociar. Es verdad que el Estado profundo se encuentra ahora con una candidata demócrata y un partido demócrata muy desprestigiado. Dice, bueno, a lo mejor, dicen, bueno, es que Kamala Harris es tan mala, en el sentido de que es tan impresentable de todos los puntos de vista, que como presidenta va a ser un Biden 2, es decir, 2.0. Pero, y deciden que, bueno, que dentro de lo que cabe, pues Trump es más, no sé, más lúcido y lo que pasa es que simplemente le van a obligar a tener una agenda que sea la que ellos quieran. Puede que le permitan algunas cosas y tal, pero es el Estado profundo. De hecho, aquí, bueno, a ver, esto va a medio en broma, medio en serio, pero aquí Putin me ha copiado. Porque en una entrevista de hace unos días hablaba justamente de esto, de Estados Unidos, y contaba más o menos lo mismo que estoy contando yo. Es decir, no, si es la burocracia, decía él, del Estado profundo, el Deep State, era la burocracia, es decir, más o menos lo mismo, la que gobierna en Estados Unidos, no los presidentes, y por lo tanto, esa gente que son los altos cargos no políticos en el sentido de que no son elegidos electoralmente o designados directamente por el presidente, esos altos cargos de carrera, digamos, en el FBI, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, ¿no? En el Ejército, el Complejo Militar Industrial, en, esa es ya digo, en todas las ramas de la administración, pero especialmente en estas más poderosas, son los que en última instancia mandan, junto, obviamente, con los grandes eh, poseedores de Estados Unidos. Y no solo de Estados Unidos, pero bueno, que son los grandes bancos de inversión y los grandes fondos de inversión. No olvidemos que al final
lo estamos viendo en cualquier lado, pues, fondos como BlackRock o Vanguard determinan el comportamiento de las empresas, incluso de los estados. Ahí los tenemos en Ucrania. Saquear, bueno, con la intención de saquear todo lo que puedan. No es el presidente, y menos estos presidentes, que no tienen nada que ver, vamos, ya digo, independientemente de la posición ideológica de cada uno, mismo Eisenhower, cuando hace el famoso discurso al final de su presidencia, donde denuncia, entre otras cosas, pero no solo, al complejo industrial militar como algo que está creciendo y que puede tomar de rehén al propio país y hacer que el país esté a su servicio, no al revés. O el mismo Kennedy, que, claro, lo asesinan. ¿Y por qué lo asesinan? Pues ya sabemos que dos o tres de las causas por lo menos están muy claras. Una, porque quiere, después de la experiencia de la crisis de los misiles de Cuba, él se da cuenta y dice, hemos estado muy cerca de un desastre nuclear, que hubiera sido una guerra que nadie podía ganar, y lo que quiere es llegar a acuerdos con los rusos para, bueno, en este caso con los soviéticos, para la reducción y en un futuro la eliminación de las armas nucleares. Claro, esto ya es suficiente para que se lo carguen, pero es que además también quería algo que es vamos, imposible, y es que la Reserva Federal, en vez de ser una especie de banco, bueno, lo que es, un banco privado, compuesto por un consejo de grandes, vamos, de banqueros, de grandes bancos y tal, bueno, pues que fuera un banco de verdad nacional, nacionalizarlo. Claro, esto ya es como para suficientes estas dos para que se lo cargaran. Y eso es lo que hay. Tenemos presidentes que antes por lo menos tenían cierta profesionalidad en el cargo, y ahora tenemos verdaderos títeres, mamarrachos, payasos, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos. O sea, es producto de una degradación de todo el sistema. Y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Degradación en la política, degradación desde el punto de vista militar, ya no son lo que eran antes, degradación desde el punto de vista económico, nada que ver con el gran Estados Unidos, que tenía la mitad del PIB mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, con una industria que era, bueno, la más avanzada de la época, con muchas tecnologías, la que ganó, entre comillas, la carrera espacial, llegando a la Luna. Esto es todo patético. De hecho, si en el tema del espacio, si no fuera por Elon Musk y SpaceX, que es algo muy, muy específico, y es un tipo que sí, en ese ámbito sí que ha revolucionado en lo que son los vuelos espaciales con cohetes reutilizables, abaratándolos, pero esto no es la dinámica de Estados Unidos. La dinámica es la contraria. Es decir, es que lo que era tradicionalmente las grandes empresas, que también son coinciden muchas de ellas, que son del complejo militar industrial, como Boeing, estas grandes empresas son absolutamente desastrosas. Es decir, tanto en el ámbito espacial como en el militar están, porque además forman un oligopolio, con lo cual pues no compiten entre sí. Al final están haciendo productos de peor calidad. Es el caso del F-35, el famoso avión que tienen los norteamericanos como su eje, como su base actual, y que se ha demostrado que es una birria de avión. El más costoso, es decir, sobrecostes en todos los sitios, retrasos en los programas, cancelaciones por parte del Pentágono o de la NASA de muchos proyectos en los que se habían invertido cantidades enormes de dinero, o sea, un desastre, y todo esto lo estamos viendo. Es decir, ese es Estados Unidos, este Estados Unidos de ahora que se está derrumbando, este gran imperio que se está derrumbando cada vez más deprisa, y eso se traslada a la política que estamos viendo de Estados Unidos, la parte pública, digamos, es vergonzosa. Quiero decir, es que, por ejemplo, vamos, irme también al otro lado, lo de Elon Musk comprando votos, esto a través de una lotería, no, o sea, es que el que gane y tal, eso es una compra de votos. Bueno, da igual, o sea, es que todo vale. Entonces, ni siquiera, digamos, han mantenido las formas, y eso también se ve en Europa, no han mantenido las formas
cuando hacen cosas antidemocráticas, cuando son corruptos, etcétera, etcétera. No tenían por lo menos un intento de mínimo decoro para tapar las cosas y que no salieran a la luz. En fin, no, ahora da igual, ahora corrupciones, tal. Bueno, lo Es un del circo propio hijo. manifiesto, ¿no? Un Sí, circo sí, manifiesto. lo del propio hijo de Biden. Los medios de comunicación norteamericanos intentando ocultar lo que Hunter Biden tenía en su famoso ordenador. Es decir, que dices, y todos sus trapicheos en Ucrania. No olvidemos que Biden fue una especie de virrey de Ucrania cuando era vicepresidente de Obama. Y todos sus chanchullos y todo el dinero que ganó él y su hijo. Bueno, pues esto del cuarto poder, pues si alguna vez lo fue, desde luego ahora no lo es. Es decir, porque lo que hace es todo lo contrario, legitimar el discurso y ocultar, en vez de revelar, ocultar todas estas corruptelas, chanchullos y demás de los políticos. Es decir, bueno, claro. Y esto lo que denota es una caída del imperio y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Y Esta crisis. precisamente de esta mirada que mencionas, Fernando, mencionaste hace un momento algo importante porque claramente hay una comparación muy notoria con Europa, ¿no? Los líderes de Europa, Occidente como tal. Hablando de Europa, quizás saliendo un poquito del tema, de hecho no vamos a salir, solo que vamos a ver un panorama que también es relevante para el público, que hay mucho público que nos ve desde España, por cierto. Entonces, quisiera saber esta mirada sobre Europa, porque ahora mismo, ¿cuál es la expectativa que tienen los líderes europeos sobre estas elecciones? Porque, a ver, tenemos claro que Estados Unidos tiene ya una agenda y que los candidatos, tanto Donald Trump como Kamala Harris, van a representar el interés genuino de un sector que, digamos, forma parte prácticamente del mismo conglomerado, pero tiene sus matices distintos. Efectivamente. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es la perspectiva de Europa respecto a estas elecciones? Porque Donald Trump es muy claro que intentará, entre otras cosas, poner a Estados Unidos por encima de todo. La pregunta del millón es, ¿le espera al viejo continente una enemistad con Washington, con Donald Trump a la cabeza? ¿Va a ser algo muy marcado? ¿Qué mirada tiene sobre esto? Hombre, en principio, como pasó en su primer mandato, las relaciones van a ser malas y peores en cualquier caso que cuando gobiernan los demócratas. Pero, bueno, y por supuesto están asustadísimos. Y aquí, ya digo, quitando algunas excepciones como Orbán y tal, la inmensa mayoría de los presidentes, primeros ministros, etcétera, de europeos, especialmente lo que es Europa Occidental, son anti-Trump y están, bueno, muertos de miedo porque si viene Trump, nos deja colgados con la guerra de Ucrania, pacta y tal, porque sus intereses están puestos más en, veremos lo que hace, si en el caso de que gane, en gestionar, ya veremos cómo y de qué manera, el tema de Oriente Medio, porque no olvidemos, es un tema cada vez más, bueno, más difícil de tratar bueno, buscar una solución que no pase por el desastre de Israel. De hecho, ahora mismo Israel está en una situación lamentable bueno, como yo venía diciendo desde hace mucho, prácticamente desde poco tiempo después de del ataque del 7 de octubre del año pasado, pues Israel en esta guerra iba a salir derrotado. Y efectivamente, el tiempo me está dando la razón. Y así ya hemos visto cómo se han tenido que retirar, por ejemplo, del Líbano. En el Líbano, no olvidemos que nos estuvieron vendiendo una gran ofensiva. Vamos a hacer una gran ofensiva, vamos a acabar, vamos a conquistar poco menos que el Líbano, vamos a acabar con Hezbollah. Pues al final ya la gran ofensiva pasó a una ofensiva limitada, ya ponían, no, esto es una cosa limitada.
Y al final ha sido una retirada bochornosa. Las cosas como son. Pues Casi esto, tratando de silenciarla, ¿no? Porque, disculpa que te corte, claro, hoy en un informe de prensa alternativa hablábamos sobre cómo la oposición ha revelado una cifra que pocos manejan o manejaban, ¿no? Hay 12.000 soldados caídos, o sea, no todos necesariamente perdieron la vida, pero 12.000 soldados caídos. Muchos de ellos perdieron la vida, otros han quedado imposibilitados de combatir. Ya sabemos por qué, cuáles son los detalles, no me lo pregunten porque son sí, muy bueno, duros, pero es un dato revelador que nos habla de un electroshock dentro de la cúpula israelí, Fernando. así es decir, lo que estamos dando cuenta es que no tanto por las presiones de Estados Unidos, vale que hicieron la jugada de las filtraciones y tal, para frenarlos, pero más que eso es los propios problemas internos. Como tú bien has señalado, el enorme número de bajas, las protestas, que esto no se suele hablar, pero las protestas dentro del propio ejército, de los propios soldados, de los propios combatientes, que se han encontrado con un Hezbollah mucho más duro de lo que fue en la guerra de 2006, mucho más preparado. Y no olvidemos, ellos no tienen experiencia de combate propiamente dicho. Hezbollah sí, en Siria. Y esto es un punto a favor de cualquiera. Por eso ahora mismo, incluso eh, fuentes estadounidenses y medios estadounidenses reconocen que el mejor ejército del mundo, o sea, ahora mismo es el ruso. ¿Gracias a qué? Por desgracia, los ejércitos se fortalecen o debilitan en las guerras. Y en este caso, la victoria de los rusos y su capacidad de adaptación a circunstancias completamente nuevas y diferentes la ha convertido en el mejor. Cuando no peleas, pues al final los ejércitos, por mucho que se entrenen, no es lo mismo un ejercicio militar, no es lo mismo una simulación, no es lo mismo unas maniobras que una guerra de verdad. Y al final eso se nota. Y en el caso de Israel le ha pasado factura. Y además es que no olvidemos que la mayor parte de la población israelí está muy occidentalizada y sobre todo eh, no está dispuesta, porque ya su nivel de vida, de consumo, sus ideas, bueno, no están ya dispuestas a sacrificarse de cualquier manera por el Estado-nación, por su Estado. Es decir, y eso cada vez se nota más, como pasa con los europeos. O sea, si los europeos de verdad intentaran hacer una leva y llamar a sus reservistas y tal para ir a luchar en Ucrania contra Rusia, bueno, sería una desbandada de población joven hacia otros sitios porque la gente no está dispuesta no ya a pelear por Ucrania, ni siquiera a pelear por su propio país. Es decir, no. Y esto es muy típico de las sociedades en decadencia, como las europeas, en la que, pues un poco como el Imperio Romano, ¿no? Que al final tenían que recurrir a, a los propios germanos, a los bárbaros y tal, entre comillas, esto de bárbaros, pero bueno, a los bárbaros para meterlos en su ejército, romanizarlos más o menos y que fueran ellos los que defendieran el imperio. Pues esto es lo que está pasando aquí. Que ya la gente, la propia gente, los propios ciudadanos europeos no quieren, no están dispuestos a jugarse la vida por el interés del Estado o de la nación, como se quiera ver. Y esto en Israel también pasa. Y muy importante, es que la cantidad de soldados y de unidades, incluso enteras, que se están rebelando contra Netanyahu es enorme. Que están diciendo que no. Es decir, que llaman a muchos reservistas y dicen, no, no, yo no voy. Y estamos hablando de miles. No estamos hablando de 10 o 12, no. Esta es una de las razones, no la única, una de las razones por las que Netanyahu ha tenido que agachar la cabeza, porque no tiene suficiente ejército. Por un lado, no tiene suficiente población para sostener una guerra de desgaste, porque es un país con una población pequeña y ahora mismo se está cargando el país. Bueno, desde el punto de vista económico es un desastre aquello, está en caída libre, y desde el punto de vista de la población demográfico, si tienes que estar utilizando reservistas constantemente, porque tu ejército no tiene capacidad para una guerra de este tipo,
el ejército habitual, digamos, de Israel son 150.000 personas. Cuando sucedió el 7 de octubre, se llamó a 300.000 reservistas, luego ha habido rotaciones, con lo cual se llamaba más reservistas, se ha tirado aún más de reservistas. Para la operación están en el Líbano, se ha tenido que traer, o mejor dicho, se ha tenido que reclutar a más reservistas y claro, al final los reservistas son gente que ya había hecho una etapa de militar, que además allí es obligatoria con matices, pero bueno, obligatoria, y que ya se había integrado la sociedad civil, trabajando, lo que fuera. Ya había a lo mejor montado una familia, lo que fuera. Y claro, ahora que le manden a una guerra, pues va a ser que no. Y por lo tanto estamos viendo una cierta sublevación interna de los propios de soldados que dicen que, bueno, que han entrado creyendo que la lucha con Hezbollah iba a ser bueno, no tan dura como ha sido, y se han encontrado con un Hezbollah durísimo, que además juega en casa, por decirlo en términos futbolísticos, y conoce su terreno perfectamente, y lo tenía preparado desde hace años, porque sabían que esto se iba a producir tarde o temprano, con lo cual estaban ya muy preparados. Israel se ha creído que decapitando a los jefes, a los líderes de Hezbollah, podía acabar con el Hezbollah, pero ahí nos encontramos con otro gran problema que tienen los occidentales, que tiene Israel como parte del mundo occidental, que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, que es la distancia, disociación que tienen entre lo que ellos creen y la realidad. Y ese es un problema grave. Porque claro, es decir, al final, ¿por qué pierden? Una de las principales razones por la que los norteamericanos pierden guerras, por qué pierde un ejército enorme, hipertecnológico contra unos analfabetos? No lo digo en sentido peyorativo, sino descriptivo. Es decir, que no saben leer, porque el 80%, por desgracia, de la población afgana no sabe leer ni escribir. Es decir, a una gente que eran la mayoría agricultores, es decir, ganaderos, es decir, que vivían en el campo, población rural. Pero bueno, ya han perdido, y con esa capacidad tecnológica que tienen. ¿Por qué? Pues una de las razones es que no entienden a otras culturas, a otros pueblos, a otros países, y cuál es su idiosincrasia, es decir, cuáles son sus particularidades religiosas, culturales, sociales, económicas. Resultado, que como no tienes ni idea y te has formado una imagen falsa, cuando vas a una guerra, y en este caso cuando has hecho una imagen falsa de lo que es Hezbollah, pues pierdes, Te das porque no es real. Así es, Fernando, y obviamente todo eso que tú mencionas ya lo había... yo recuerdo claramente que es una lección que da Vladimir Putin cuando se refiere precisamente a la perspectiva que tiene Estados Unidos sobre los países del mundo, a los que ve no como socios, sino como súbditos. No Claro. son palabras textuales de Putin, pero lo manifestó, Sí, palabras sí, más, sí. palabras menos, ¿no? Entonces, es una explicación a lo que tiene que ver con la perspectiva de Washington. Y mira, hay un punto que, hablando de guerra, que es tan importante, me gustaría tocar porque creo yo nos va a permitir redondear esta conversación tan interesante, Fernando, sumando datos, sumando mucha información para hoy. Porque me llamó mucho la atención el mensaje que acaban de dar desde la OTAN, nada menos que el señor Mark Rutte, que ya se va a volver un personaje habitual, por cierto, en nuestro canal, Sí, hablaremos mucho de sí. él, que ha dicho, puedo confirmar hoy, palabras de él, que las tropas de Corea del Norte han sido enviadas a Rusia y que unidades militares norcoreanas han sido desplegadas en Kursk. Lo ha confirmado Mark Rutte, según digamos, sus fuentes, ya hay una presencia de Norcorea. Obviamente no habla precisamente de una presencia activa, pero dice que esto va a significar una escalada en el conflicto, ¿no? Para él la presencia de los norcoreanos es una amenaza para la seguridad euroatlántica, es lo que él dice. La presencia de los norcoreanos en Kursk
es una amenaza para la seguridad euroatlántica, socava la, y el discurso que ustedes ya saben, ¿no? Socava la paz, que pone en riesgo la estabilidad en la península coreana, que alimenta la guerra rusa contra Ucrania. En fin, obviamente la OTAN, que ya sabemos, a través de diversos actores, o peones, mejor dicho, actores, intenta hostigar a Rusia y busca una respuesta colosal. Ese es el mensaje de Mark Rutte, querido Fernando, que nos lleva a un momento nuevo, porque no hay que hacernos los bobos tampoco. No voy a decir abiertamente que esto es una patraña rajatabla, no está confirmado. Rusia misma ha deslizado que esto es una suerte de conexión o alianza estratégica de la cual solamente le corresponde a Rusia y Corea del Norte especificar los detalles, no tienen por qué hacerlo público porque es una alianza estratégica, ¿no? Sin embargo, sí llama la atención el discurso o la declaración de Rutte porque ya está tratando de aprovechar estas circunstancias para, a partir de la supuesta presencia de tropas norcoreanas en Rusia, elevar las cosas. Ya habla de una amenaza y, entre otras cosas, intenta justificar, creo yo, la presencia de la alianza, que ya está confirmado, por supuesto, no con el escudo, ¿no? de la OTAN, la bandera de la OTAN, pero ya está confirmada la presencia de los otanistas en suelo ucraniano. Pero este mensaje de Rutte me llama la atención porque da la sensación que va por ahí el camino, Fernando. Tratar de aprovechar esta alianza estratégica ruso-norcoreana para justificar la presencia de la alianza en el conflicto de manera ya oficial. Bueno, lo primero que habría que decir es que el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, o como se pronuncie, porque el holandés no es muy fuerte, pero vamos, lo tiene difícil, porque Stoltenberg, eso ya es un antiguo secretario en general de la OTAN que ha hecho el ridículo espantosamente diciendo todo tipo de tonterías y contradicciones. Este intenta superarlo, pero lo va a tener difícil porque el otro dijo un montón de tonterías, pero promete. Quiero decir, es un candidato a destronar a Stoltenberg diciendo payasadas, pero vamos, notable. A ver. Tremendo. Esa es la primera, ¿no? Esta es una de ellas. Fijaros que todo el tinglao este viene además, es que de risa, viene además de fuentes fundamentalmente de los servicios secretos occidentales, de Corea del Sur, fundamental, de Ucrania. Que ya ves tú la credibilidad que tienen las fuentes de los servicios secretos. Vamos a ver. Si yo voy y digo cualquier cosa y digo, la fuente es la CIA o el MI6 o los servicios secretos británicos o los rusos, me da igual, o los chinos, es que me da igual quién cojas. Hombre, a ver, por favor, seamos un poco, no sé, cuerdos. A ver, los servicios secretos no están para dar información veraz. Quiero decir, los servicios secretos están para otra cosa, están, entre otras cosas, para engañar. Es decir, entonces, bueno, hay que ser de una ingenuidad cuando te crees que los servicios secretos de cualquier país te da información, suponiendo que te la den, y no se la inventen los medios de comunicación y los políticos, etcétera. Pero bueno, suponiendo que efectivamente te den una información, te van a dar lo que realmente pasa. No, te van a dar lo que realmente quieren que sepas. O lo que realmente quieren que transmitas. Que seguramente puede ser falso. Es decir, por favor, de verdad, es que llegamos a un nivel ya de sacar diciendo que, mira, los servicios secretos de Corea del Sur han dicho que los de Corea del Norte son muy malos y están en Rusia. En una situación de tensión entre las dos Coreas, así permanente, y con un presidente de Corea del Sur bastante belicista y pro-OTAN. ¿Qué dices? ¿Qué va a decir los servicios secretos? Suponiendo que digan algo de Corea del Sur. Pues que, vamos, que Corea del Norte está aliada con Rusia, con los marcianos, con lo que haga falta. Entonces, claro, es de una ingenuidad, pero bueno. Con lo cual eso ya descalifica completamente todo ese tipo de información.
Pero bueno, vamos a otra cuestión. Pero ¿para qué? Bueno, ¿para qué narices? Es decir, van a ir tropas norcoreanas a una guerra que la está ganando Rusia, en el cual ya, o sea, ya el desplome, la huida, la retirada, como queramos, pero vamos, más de huida que de retirada, de las tropas rusas en el sur de Donetsk, del frente de Donetsk, es ya en cascada, de hecho lo han llamado Operación Cascada, es decir, porque están cayendo una ciudad detrás de otra, un pueblo detrás de otro, ya ha colapsado completamente y veremos que en noviembre, bueno, el desastre que se les viene encima al señor Zelensky y a sus tropas. Con una Rusia ganando una guerra que la va a ganar en muy poco tiempo ya, que le queda, ¿para qué quiere que vengan ahora los norcoreanos? Y encima, hombre, si quisiera que vinieran los norcoreanos, pues para, por ejemplo, imaginemos, puestos a desvariar un poco, a hacer fantasías, pero bueno, imaginemos que quiere hacer una ofensiva en profundidad, para lo que necesitan muchos hombres y tal. Dice, bueno, pues, y habla con Kim Jong-un, le dice, oye, Kim, a ver, préstame 300.000 hombres. Bueno, pero lo que están diciendo es que estos medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, es que no, que hay 2.000 o 3.000, pero luego van a ir 10.000, es decir, y al final serán 12.000 o 13.000. ¿Qué pintan? 13.000 Eso, norcoreanos de cualquier eso, lado o de cualquier lado sí. de, en una guerra que se mide no en términos de decenas de miles de combatientes, sino de centenares de miles. Es irrelevante. Es un buen No punto, tiene la sentido. cantidad, ¿no? No tiene mucha coherencia considerando el Claro. batallón, las fuerzas con las que cuenta Rusia. Y también otro dato interesante, Fernando, es que hay muchas contradicciones en el número que ponen sobre la mesa, ¿no? Sí. Primero se dijo 1.200, luego le agregaron un cero para que sea 12.000. Tal vez la próxima semana sean 120.000, ¿no? Así Sí. que, pero siendo franco, Fernando, y siendo verdaderamente mal pensado, ¿cómo tomar quizás la reacción de Rusia? Porque, a ver, a mí sí te soy franco y siendo totalmente objetivo y subjetivo a la vez, porque también tiene que ver con una manera de ver las cosas, eh, yo como que noté en Rusia, a ver, no sé si será verdad, pero lo que noté en Rusia fue una, digamos, intención de jugar con la información, ¿no? O sea, con mucho Claro. estilo, claramente, ¿no? Que puede que no sea verdad y que quizás están tratando de romperle la cabeza a Zelensky, a la OTAN, porque claro, cuando le preguntan al señor Vladimir Putin, él prefiere no afirmar ni negar, simplemente habla de que hay un acuerdo, una alianza entre Rusia y Corea del Norte y que le corresponde solamente a estos países llegar a un tipo de alineamiento, ¿no? De cuál sería la traducción, entre comillas, en esta alianza estratégica que ya se ratificó, por cierto, y que se dice se ampliaría con Irán, al menos desde el lado ruso, no desde el lado norcoreano, sino desde el lado ruso. Pero hay mucho de eso también, Fernando, ¿tú crees? De una Rusia que A intenta ver, también, es un juego de ajedrez, ¿no? Intenta claro. quizás mover un poco el piso a Occidente con las declaraciones de Putin, mucho de esto. Claro, hay mucho de esto. Es decir, bueno, pues es una estrategia en la que dices no, ni digo que sí, ni digo que no, y que cada uno piense lo que quiera. Con lo cual, bueno, pues creas incertidumbre, creas un cierto, digamos, caos entre la gente, ¿no? Que no sabe qué tal. Y bueno, y dejas además que estas teorías conspirativas de Occidente, ¿no? Con los coreanos, pues se extiendan y tal, y se enreden ellos mismos en sus propias mentiras. Pero como bien señalabas, efectivamente, esto jamás es público y publicado. Es decir, se firmó un acuerdo que fue ratificado justo cuando estaba la cumbre de los BRICS. Eh, fue ratificado por la Duma estatal, por el Parlamento ruso, eh, un acuerdo integral, un acuerdo estratégico al más alto nivel, con muchos apartados, no solo un tema de defensa, en el que hay acuerdos bilaterales en el que en el campo de la economía, de la energía, de la educación, de la ciencia, vamos, de la tecnología, y un apartado, sí, es de defensa en el cual las dos partes, en un acuerdo bilateral, como hacen muchos países,
se comprometen a ayudarse, no dicen cómo ni de qué manera, es decir, a ayudarse en caso de que uno de ellos sea agredido por otro Estado. Y ya está, es decir, ayudarse puede ser de muchas maneras. De hecho, lo que sí sabemos, y tampoco lo esconden mucho los rusos, es que, vamos, lo dicen incluso, es que una de las consecuencias previas ya que se venía hablando, no olvidemos que esto termina de cristalizar con la famosa visita de Kim Jong-un a Rusia y tal, a la zona del lejano oriente, Jabaros y tal, cuando se entrevista con Putin y salen por allí y tal, se los ve incluso, además se hace a propósito, claro, es decir, se los ve recorriendo por allí una exposición de armamento ruso y tal, y ves a Kim Jong-un diciendo, pues sí, este misil me gusta y tal, es decir, me lo llevo, y estas cosas, como si estuviera de compras. Entonces, bueno, esto ya se venía haciendo. Y una de las cosas que se sabe perfectamente y que es que los norcoreanos han suministrado y siguen suministrando una cantidad enorme de munición a los rusos. Incluso algunas armas como lanzacohetes de mayor alcance, porque los norcoreanos tienen lanzacohetes que tienen mayor alcance que los que tienen los rusos. Esto se sabe, quiero deciros, no es ninguna novedad. Segunda cuestión, imaginemos que hubiera norcoreanos. ¿Y qué? Porque del otro lado no están precisamente para decir, fíjense ustedes que los rusos han pedido ayuda a los norcoreanos o los de Corea del Norte están en el frente, están, incluso han entrado en Ucrania y tal, en nuestra antigua frontera y tal, y están combatiendo contra los ucranianos. Vamos, lo que está haciendo la OTAN. Es decir, claro, es que dices, oiga, y aunque eso fuera cierto, que no lo es, pues estarían haciendo lo mismo que ustedes y no un solo país, que es Corea del Norte. 30 y tantos países están haciendo en Ucrania. Es decir, combatir, y esto ya lo sabemos. O sea, esto sí que no es una teoría. Esto es una verdad reconocida públicamente por el canciller Scholz y luego por un montón de gente más. Que la OTAN está combatiendo, no entrenando, combatiendo en Ucrania contra los rusos, disparándole. Para que nos entendamos. Lo cual, la OTAN de facto, de hecho, está combatiendo contra Rusia en Ucrania. Otra cosa es que no, digamos, no lo hagan de forma masiva o que no lo hagan todavía, pues bueno, de manera, digamos, especialmente abierta, con la bandera de y los uniformes de las tropas de cada país, estas cosas, ¿no? Pero ya digo, es que ya ellos mismos lo dicen, sin problemas. Con lo cual dices, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa? Que a Ucrania sí le ponen a apoyar entre tantos países y a Rusia no le puede apoyar uno, es de risa. Que lo digan estos, es decir, que lo digan los de la OTAN, es que me da, vamos, la risa. Pero es que hay más. Es que dices, ¿no será esto, por ejemplo, ya puestos a pensar, puesto que Corea del Norte le suministra munición de artillería para tanques y demás a los rusos, ¿no será que esto es una maniobra, por ejemplo, de Corea del Sur para poder suministrar armamento y fundamentalmente munición a los ucranianos? Porque no olvidemos que Corea del Sur es uno de los grandes productores de munición del mundo. Y, si os acordáis, Corea del Sur dio o cedió 500, no, bueno, sí, 500.000, me parece que eran 500.000 municiones, es decir, balas de cañón o de tanque, para que nos entendamos, que tenían a Ucrania. Lo que pasa es que como no querían implicarse directamente, lo hicieron de manera indirecta. Se las dieron a los norteamericanos y los norteamericanos se las dieron a los ucranianos. Con lo cual, quedó así. Esto legitimaría que Corea del Sur, ante este desastre que han hecho los de Corea del Norte y que dan armas y tal, no sé qué, bueno, pues ahora yo tengo la legitimidad para ya de forma abierta mandar munición y armamento a Ucrania. Y hago esta maniobra diciendo que Corea del Norte están allí peleando y tal para justificar, legitimar esta posición política.
que tiene el actual presidente, que es, ya digo, muy, muy belicista y muy pro-OTAN. También otra cosa, es decir, vamos a ver, es que dices, joder, Corea del Norte, un país que, como todo el mundo sabe, tiene frontera con Ucrania. Está al otro lado. Corea del Norte, en la propaganda de Occidente, ¿qué plus le añade la propaganda de Occidente? Pues que son asiáticos. Es verdad que en Rusia también hay poblaciones asiáticas, ¿eh? Y que están allí luchando, pero bueno, como no se enteran y como saben que la gente no los conoce, hombre, todo el mundo sabe que los de Corea del Sur no son blancos, rubios y con los ojos azules, y los de Corea, perdón, y los de Corea del Norte también, vamos, que son asiáticos, de rasgos asiáticos. Y aquí entra el jardín de Borrell, el famoso jardín de Borrell. Es decir, desde siempre, y esto no ha pasado, sigue siendo tristemente verdad, aunque ahora se haga de una forma sutil, no se diga tanto públicamente y tal, pero la idea de que Rusia son unos bárbaros salvajes, los eslavos en general, Rusia en particular, son unos salvajes que sí, no se han dedicado más que invadir al jardín de Borrell, es decir, a esa gran civilización superior que es la europea y demás, lo que nos contó Borrell, claro, si le añades el componente asiático, que todo el mundo le conoce, porque todo el mundo sabe que en Corea del Norte son asiáticos, de rasgos asiáticos, pues ya más la idea de los mongoles, digamos, los mongoles, las hordas de Atila, los mongoles de Genghis Khan, pero en versión mixta, Corea del Norte, esto, pues eso, es eslavos rubitos y con ojos azules, pero que en la práctica funcionan como esas grandes hordas que arrasaron Europa y tal. Esto es un pensamiento, porque no nos olvidemos, los dirigentes europeos son muy racistas, siempre lo han sido y lo siguen siendo. Es una manera de, y las poblaciones también, ¿para qué no podemos engañar? Es una manera de provocar y decir, no, que vienen estos, entre comillas, subhumanos, no lo dicen así, porque no pueden decirlo, pero esa es la idea que subyace y que transmiten estos bárbaros que vienen a invadir al jardín de Borrell, a la Europa civilizada, culmen de la civilización y de la cultura. Y estos bárbaros vienen aquí a atacarnos, que es el discurso que están diciendo, más o menos, ¿no? Que vienen los coreanos y esto va a hacer que los rusos ganen y invadan Europa y tal. Este tipo de chifladuras. Otra es también enmascarar el desastre. Dar luego a posteriori explicaciones para tapar el hecho de que la OTAN está siendo y va a ser derrotada en Ucrania por Rusia. Esto no se puede vender así, hay que venderlo de otra manera y hay que venderlo incluso dándole completamente la vuelta como, bueno, completamente no porque sería como una vela para 360 grados, pero vamos, con 180 dando la vuelta y decir, claro, es que, fíjate, los rusos han ganado porque tenían el apoyo de los coreanos que mandaron allí 1 millón de hombres. Y ante eso, pues claro, sí, se entiende, ¿no? Y claro, ¿qué podíamos hacer nosotros ante las hordas de Corea del Norte? Pues nada, hicimos lo mejor que pudimos. Oye, mira, y hemos salvado el resto de Europa de esta alianza de rusos y norcoreanos que querían conquistar Europa. Y al final, bueno, pues han ganado, bueno, es que han tirado de los de Corea del Norte, eso es hacer trampas. Es decir, bueno, pues montar un discurso que venda, de alguna manera, la idea de que no ha habido una derrota, sino que aquello ha sido una victoria, como por ejemplo venden el tema de que Putin, que el conquistador, lo que quería desde el principio era invadir Europa, empezando por Ucrania, claro, y conquistar Berlín, París y Londres. Esto que es una echadura, pero bueno, que es desinformación, no, lo siguiente es un disparate, es decir, bueno, pues también sirve para legitimar y para montar un discurso, una narrativa que diga, bueno, es que fíjate, a ver,
esto no ha sido una derrota, esto ha sido una victoria, porque hemos parado a Putin, apoyado por los de Corea del Norte, los hemos parado en Ucrania. Y ellos que querían invadir Europa no han podido. Luego hemos ganado. Esto es un poco, aunque parezca disparatado, y lo es decir, no, pero esto se está diciendo. No olvidemos una cosa, que en Europa y en Estados Unidos, pero vamos, en Europa en concreto, los grandes medios de comunicación están dando una información absolutamente irreal, falsa, completamente disparatada además, con teorías de la conspiración absolutamente delirantes sobre lo que pasa en el mundo, y en concreto en Ucrania, en Oriente Medio, en Estados Unidos, en cualquier sitio. ¿Y qué es lo que dice esta gente? Pues eso, esta gente, vamos, estos grandes medios lo que están transmitiendo, que es falso, pues eso de que, bueno, yo es que leía hace 2 o 3 días, todavía hay medios de comunicación que siguen diciendo que los ucranianos van ganando y van a ganar. Y dices, pues esta gente, a ver, ¿qué elementos? ¿De dónde sacar esa idea? Absolutamente fantasiosa. Bueno, pues que por desgracia, como es todos los grandes medios, de ahí la importancia de prensa alternativa y de otros medios que están contando cosas distintas, o sea, cosas reales, te puedes equivocar, te pueden dar una información que aparentemente es fidedigna y te la pueden, y sin embargo puede ser falsa, bueno, a cualquiera le puede pasar, te pueden engañar. A todo el mundo le engañan alguna vez. Pero una cosa es que te engañen, otra cosa es que tú abiertamente, porque tú quieres, engañes, que es lo que están haciendo los grandes medios de comunicación. Entonces, claro, como es lo que ve la inmensa mayoría de la gente en Europa, pues se lo traga. Se traga todo lo que dicen, porque además cambian de un canal, ¡pum!, ponen otro y dice lo mismo. Ponen otro, ponen lo mismo. Pues ya está, Sí, será, ¿verdad? es el control absoluto y total. Pero bueno, son detalles que, por supuesto, Fernando, no tienen cuándo cambiar y es una pena. Vamos a ver hasta qué punto los medios alternativos, así como tú mencionas, tú, por ejemplo, que formas parte de esta corriente de conocedores en la materia que tienen una mirada distinta a la de los medios hegemónicos. Vamos a ver hasta qué punto esto logra generar un impacto en nuestras sociedades. Fernando, hemos disfrutado esta conversación como es habitual, siempre hablando de asuntos tan importantes. Seguramente la próxima conversación hablaremos a Sí. profundidad de las elecciones en Estados Unidos, a más profundidad de lo que hemos hablado hoy, porque ya no falta casi nada, va a ser histórico, pero hemos disfrutado esta charla contigo, Fernando, y no podemos terminar sin informarle a nuestra audiencia dónde te podemos encontrar, querido Fernando Moragón. Pues mira, ahora, en principio, bueno, los lunes, como hoy, Empresa Alternativa a las 22 horas, hora de Madrid, siempre digo horas de aquí, luego están puestas por ahí en los horarios en los diferentes países de Latinoamérica. Bueno, pues Empresa Alternativa hoy lunes a las 22. En principio, los martes también, ahora tengo que ver una serie de cosas y a lo mejor eso cambia, pero en principio los martes, este martes no va a haber, pero los martes con Alirón Pierrez en, en su canal, también a la misma hora, a las 22. El miércoles, otra vez Empresa Alternativa, a las 22 también, ahí la cosa va en los mismos horarios. Pasamos al jueves, también en la 22, ahí con Ariel Pérez y con Juan Antonio Aguilar, hacemos un trío ahí y montamos un lío. Luego yo, el viernes a las 7, a las 19 horas de Madrid, ahí yo solo diciendo mis chaladuras en la plataforma de Ezequiel Vistoletti, y yo los domingos con Ezequiel mano a mano a las 9 de la noche, a las 21 horas, y bueno, y de vez en cuando, claro, por ejemplo, hoy, pues he intervenido, me han hecho una entrevista en Negocios TV. Prácticamente todas las semanas, lo que pasa es que en diferentes días, pues salgo en Negocios TV. También, por ejemplo, pues, pero claro, estas son cosas esporádicas que no puedes precisar hasta que te llaman. Pues en Intereconomía también.
pues de vez en cuando también otros canales de YouTube, como por ejemplo el amigo Sebastián Salgado, ahí en Argentina, o como por ejemplo, pues no sé, también Asia TV, pero estas cosas son cosas esporádicas que en el momento determinado te llaman y bueno, pues apareces. Pero digamos, regularmente, esto que he dicho. Y la verdad, la agenda de Fernando, señores, está El copadísima. sábado no, el sábado no tengo nada, el sábado El sábado descanso. está libre, el sábado Allí está libre. sí. Eso sí, pero para nosotros es un privilegio tenerte, Fernando, en Prensa Alternativa, 2 días a la semana nada menos. Es un lujo contar No, gracias a contigo vosotros. en Prensa Alternativa. Fernando, yo te quiero agradecer a nombre del equipo por haberte contactado, o perdón, por haber respondido al contacto y por mantenerte siempre con nuestro formato y desde nuestro espacio, nuestra trinchera, Fernando. Te agradezco por eso, te tendremos seguramente el miércoles y en los días que vienen para hablar con mucha, pero mucha soltura sobre lo que se viene en Estados Unidos y estas elecciones que están como cañón. Así que bueno, Fernando, gracias por tu tiempo. Al público de Prensa Alternativa, agradecerle también por estar con nosotros conectados. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta la próxima.